En este momento vamos a tocar un tema sumamente delicado porque se trata de la calidad de construcción que se puede implementar en una infraestructura privada o pública, pero que muchas veces carecen de cualquier criterio técnico y sobre todo aquellas que son informales. Por ejemplo, antes de hablar con el arquitecto Arturo Yep, decano del Colegio de Arquitectos del Perú, que se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Exitosa, para hablar sobre este problema de construcciones peligrosas y las que están al margen de la ley tras la tragedia ocurrida en Abancay. En la madrugada del domingo, como sabrán ustedes, informamos aquí en Exitosa el día de ayer, 15 personas terminaron perdiendo la vida y sobre todo una tragedia que pudo haber sido evitada porque se conoce en las últimas horas que ya días anteriores este local de fiesta donde se desarrollaba este matrimonio había presentado goteras, había presentado fisuras, pero los responsables o las autoridades quizá no han hecho la chamba respectiva de verificar la condición de esos establecimientos y sobre todo entendiendo que estaban a la ladera de un cerro, al costado de un cerro o debajo de un cerro que presentaba, donde se registraban fuertes lluvias y ponía en riesgo a la población. Eso por una parte. Permítame por favor hacer un paréntesis, le pido a producción, para mencionar lo que ocurrió en la carretera, en ese túnel, en el túnel Yanango, en Junín. La información que se tiene en estos momentos es que efectivamente el techo de ese túnel ha colapsado, está bloqueando esta vía de la selva central a la altura del kilómetro 76.800. Esto a consecuencia de las constantes caídas de rocas sobre el techo del túnel, sumado a las fuertes lloviznas que habrían provocado el debilitamiento de la estructura. Sin embargo, cabe precisar un aspecto muy importante, que este túnel se encuentra debajo del río. Pero el 2017, ojo, acá tengo la información. El 2017, según un archivo que registra el diario Correo, 23 de noviembre de 2017, había llegado un equipo fiscal para que verifique la condición de esta infraestructura. Y allí básicamente mencionaron que no había mayor problema. Le voy a leer textualmente esta información. Por ejemplo, el problema técnico, según la información que tiene su registro el diario Correo en su página web, el problema técnico consiste en que el contratista indicó 2017, cuando se presentan las gotas de agua, que la filtración que se registraba en este túnel Yanango, en Junín. El problema técnico consiste en que el contratista indicó que no se ha impermeabilizado, o sea, no se ha sellado para impedir el paso del agua, todo el techo del túnel, solo unas partes. Es por eso que cae agua, dado que el túnel pasa por debajo del río Yanango. Pero no hay problema, aseguró, dado que el agua que fluye se va por una canaleta y regresa al río, pero se está informando a Provías Lima. O sea, la información la tenía Provías Lima. Provías Lima, ¿qué cosa hizo respecto a ese hecho en noviembre de 2017, cuando se comenzaron a presentar los primeros problemas? Tiempo después, más de un año después, termina saltando la información de esta situación bastante preocupante, donde ya se registra el colapso del techo. Hace poquito más de un año, se denuncia la filtración de agua. No hay problema, todo está normal, todo está chévere, bacán. Hay una canaleta que ayuda a discurrir el agua se va por el río, no hay ningún problema, todo está chévere. Tiempo después, meses después, 13 meses después, 14 meses después, finalmente se da lo que muchos quizás temían, algunos pobladores locales temían, el colapso del techo, donde precisamente discurre el agua del río Yanango. Así están las cosas en el país. Provías Lima tener información según el especialista encargado de la construcción y que no habían tomado en cuenta. Si eso pasa, yo les digo, si eso pasa en infraestructuras públicas, manejadas, levantadas con dinero de los peruanos, con plata pública, con todos los requisitos, con todos los lineamientos técnicos, supervisión de calidad de obra, si eso sucede en una obra como el túnel Yanango, ¿qué podría pasar en obras informales que son tantas en el país? Arquitecto Arturo Yep, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Pedro Paredes.
esta situación de obras peligrosas, básicamente, construcciones peligrosas. Así hago una comparación. Túnel Yanango, infraestructura, plata pública, obra pública, con este problema, con estos desperfectos de obras detectados en noviembre de 2017, meses después termina cayendo en las últimas horas y ahora también hablamos de una tragedia, una infraestructura privada en Abancay que colapsó con el peso de rocas, de piedras, de muro de contención y matando a más de 15 personas y otras 40 heridas. Es una lástima que en nuestro país todavía no tenemos un control adecuado de lo que son las obras públicas y tampoco las obras privadas. Pero es lamentable en el caso de las obras públicas porque utilizando el dinero, el recurso de todos los peruanos se esté mal utilizando y realmente cada vez que entramos a examinar una obra lo que encontramos es señales de corrupción. Porque lo que usted acaba de explicar respecto al túnel, eso es absolutamente imposible de que pueda alcanzarse. Pero eso, ¿por qué ocurre? Simplemente porque los sistemas de control no están funcionando. Cada empresa contratista tiene una empresa supervisora, ya sea que lo haga por administración o que se efectúe a través de una contratación, tiene que tener una supervisión y la supervisión también debe tener responsabilidad. Me parece que estamos llegando a un punto en el cual hasta que tenemos que asignarle responsabilidad penal en la actuación, porque está utilizando un dinero que es de todos. Exactamente. ¿Y cómo es posible que no lo se respete? Y entonces, pero si aún así después de la supervisión viene, sabemos, otro filtro, que es la recepción de las obras, ¿qué está pasando en la etapa de la recepción de obra? También falla. Entonces, me da la impresión de que ya tenemos que implementar un recurso más que tiene la Contraloría General de la República, que es la vigilancia ciudadana. El ciudadano es finalmente el receptor de las obras, porque las obras se hacen para el servicio de las personas. Así es. Y entonces ha llegado el momento de que la vigilancia ciudadana, conjuntamente me parece que con los técnicos, pues la vigilancia ciudadana es el promedio de todas las personas, ¿no? Que no tienen por qué ser especialistas, pero si están acompañados, adecuadamente asesorados por técnicos que provienen naturalmente de los colegios profesionales, entonces podríamos ya pensar que de esa forma vamos a poder corregir estas anomalías, porque lamentablemente en el sistema de contratación, ya sea para las empresas constructoras, o sea, las ejecutadoras, como las supervisiones, pareciera que está funcionando un mecanismo de preferencia que hace que se relaxe el control. Y eso, pues entonces tenemos que corregirlo. Exactamente, eso en el ámbito de las obras públicas. Sin embargo, en el ámbito de las obras privadas, quienes tienen en primera línea la obligación de supervisar, de vigilar que la calidad de la construcción sea adecuada y no se convierta en una trampa mortal como la que se conoce ocurrió en Abancay. Mire, la ley, porque hay una ley naturalmente que la que establece la regulación de los otorgamientos de las licencias de edificación, establece que todas las obras, el 100% de las licencias deben ser supervisadas. No una muestra, no, el 100% de las licencias otorgadas por la municipalidad deben ser supervisadas naturalmente bajo la responsabilidad de la municipalidad. Pero también dice que para ejecutarlo no tiene que tener un ejército de profesionales, sino con la asistencia externa de los arquitectos, de los ingenieros, presentados por los colegios profesionales, se cumple la vigilancia. Es decir, si tiene 50 licencias, pues contará con 50 profesionales que le ayudarán. Si necesita 100 profesionales, contará con 100 que se lo dan los dos colegios profesionales. Y de hecho, no interesa el número, pero se puede dar cobertura, ¿no?, para dar la asistencia. El problema no es lo que tiene licencia. Bueno, es un tipo de problema, porque también ahí hay que ser riguroso en el control. ¿Ya? El problema son aquellas obras irregulares. Y tengo que decirlo que de la revisión, de la aproximación rápido que hemos hecho respecto a este desastre en la ciudad de Abancay, ¿no?, nuestra autoridad regional nos ha señalado que esta edificación no tenía licencia de construcción, era una obra irregular. Y de manera clandestina la habían levantado. De manera clandestina se había ejecutado, pero también la adaptación y la remodelación del salón de baile, de recepción, igualmente. Entonces, pero arquitecto, estamos hablando de una empresa privada, de un hotel. Exactamente. Estamos hablando, no estamos hablando de una persona que por allí levanta su casita de adobe sin ningún control técnico, según su criterio empírico. Estamos hablando de una empresa que maneja
capital, Es correcto. dinero, Es correcto. que necesita estar formal en todos los extremos cuando de construcción de infraestructura se trata, y sobre todo tratándose del lugar, de la ubicación de este local que estaba al costado junto a este cerro, que representa en cierto modo peligro por las lluvias que se pueda registrar. Hablamos de un sistema que le ha permitido levantar esta infraestructura sin ningún tipo de permiso y sin ningún tipo de control posterior. Es correcto, ese es el caso. Lo que es impresionante, lo que llama la atención es que donde estuvo la municipalidad para hacer el control, tiene la obligación de hacer inspección, más aún cuando se trata de locales donde hay concentración de público. Cuando hay un número de personas, vamos a decir un público masivo, requiere una autorización especial que le tiene que garantizar la seguridad a todos los usuarios. Pero también hay un tema de protocolo de riesgo que se tiene que enmarcar. Exactamente. La ubicación de la infraestructura, el Exactamente. tipo de infraestructura que se tiene que levantar, y sobre todo prohibiciones respecto a la ubicación. Por ejemplo, o sea, a mí se me ocurre levantarme mi casa o mi negocio, mi empresa, mi hotel al canto de la quebrada. No lo puedo hacer. Exactamente. En este caso lo han hecho al canto del cerro, al costado del cerro. Exactamente. Por las condiciones de riesgo que tenía este terreno, parece que se le complicó el otorgamiento de la licencia, por eso no pudo obtener una licencia. Pero la levantaron. municipalidad, pese a ello, le dio autorización para que pueda utilizar los diferentes ambientes para este uso público, ¿no? Y entonces ahí hay una responsabilidad de parte de la municipalidad por la ausencia de control. Aquí la municipalidad tiene que opinar. Mire, acá cuando han ocurrido accidentes de esta naturaleza, la responsabilidad la tiene la municipalidad, ¿no? Y no se trata simplemente de decir yo acá cierro el local. Pues en este caso no tiene sentido porque ya se derrumbó, pero hay una responsabilidad que tiene que asumir la autoridad. Y en el caso de las infraestructuras que se levantan en la ubicación donde estaba este local, donde se registró la tragedia, ¿qué tipo de permisos, qué tipo de condiciones, qué tipo de infraestructura es acorde edificar? Mire, lo primero que tiene que garantizarse, porque tampoco no se trata de que no se puede construir en los cerros. La ingeniería las lo puede laderas. todo. En la ingeniería exactamente se puede todo. Ya está demostrado, se puede construir sobre el agua también. Sí. Entonces, con todas las condiciones Haces islas difíciles, artificiales y no se te hunde nada. exactamente. Haces lo que mejor te parece. Haces un túnel a través de todo el océano y no te pasa nada. Exactamente. La ingeniería lo puede todo, pero ¿qué cosa tiene que cumplirse para que ese todo se haga realidad? Mire, cuando estamos hablando de edificaciones, lo primero que tenemos que alcanzar es lo que se conoce como un suelo estable. Y este suelo estable no solamente se trata de rellenarlo, de compactarlo, sino además con la ingeniería suficiente para que sea estable. O sea, rellenar, pero con un suelo estabilizado. Y de esa forma vamos generando estructuras en el subsuelo que puedan recibir estructuras superiores. Y entonces de esa forma garantizamos seguridad. Y de eso se trata. Y a partir de ahí, con un buen diseño arquitectónico, se hace una estructura firme, segura, sobre la base, como digo, de un suelo seguro, y ahí ya se construye la edificación. Puede ser de concreto armado, puede ser una estructura metálica, es perceptible, incluso se puede trabajar con madera, no es ningún problema, pero hay que calcularlo técnicamente. Todos los materiales se pueden utilizar y en todos los casos, pero tiene su forma de ensamblar, de combinar, de estructurar para que sea no solamente bello, sino también estable. La zona donde ocurrió la tragedia, ¿la infraestructura estaba montada en una zona de alto riesgo? Bueno, se me ha comentado que efectivamente era una zona de laderas, pero lo principal es que ha sido muy irregular la forma que se ha construido. No ha tenido ninguna lógica de ingeniería, ¿no? Ni de seguridad, y es lo que ha provocado ese accidente. Tampoco parece que ha habido mantenimiento, usted lo ha señalado con esto de las goteras, ¿no? Que en su momento por ejemplo, testimonio aquí de una de las personas involucradas, en este caso una de las sobrevivientes de esta tragedia, señala que, por ejemplo, dentro del local decorado con telas, luces, no se podía percibir ningún problema de por medio, era imposible que se den cuenta. Sin embargo, dice, se enteró esta persona, esta sobreviviente, que una anterior boda, una semana antes, habían goteras por lluvias y los dueños o mozos solo se habían limitado a poner tinas para que pueda evitar un chorreo mayor. No, bueno, eso es absurdo, por supuesto, pero en realidad el tema de la gotera solamente es una señal de que ¿Es absurdo el testimonio o absurdo lo que han hecho en el hotel? No, todo eso es absurdo, ¿no?
El testimonio es una señal, por eso digo, el testimonio es una señal de que esa edificación requería mantenimiento. Y es absurdo la actitud de los responsables del hotel, poner tinas para que no se te... Porque no adoptaron las medidas correctivas, ¿no? Y la medida correctiva significa una revisión de todos los elementos superiores como de los que están, como los portantes, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido la falla? ¿La ubicación o la barrera de contención, el muro de contención que se colocó en la parte superior del cerro para evitar precisamente filtraciones o deslizamientos de piedras ante lluvias intensas? Porque si hay el colapso, el techo básicamente colapsó con la caída del muro, con el agua que terminó empujando toda esa infraestructura superior del edificio. Sin conocer los detalles específicos de la estructura del muro de contención, definitivamente si el muro de contención cae, definitivamente está muy mal construido, muy mal estabilizado, ¿no? Porque todo tiene solución desde el punto de vista de ingeniería. Ese muro de contención no cumplió su función. Ahí habría que determinar quién construyó el muro de contención. Efectivamente, y ahí es donde viene la irresponsabilidad de cuando se construye sin la asesoría de un profesional. ¿Y aquí en Lima se ha visto edificaciones también de esa calidad en cuanto a empresas? Los problemas generalmente no aparecen por el lado de las empresas, los problemas aparecen por el lado de las obras informales. Pero ya que me lo pregunta de ese modo, me ha hecho pensar que una de las construcciones que fue bastante cuestionada en su momento, y si incluso significó procesos judiciales, fue en la construcción de unas viviendas en Ventanilla, ¿no? Que por un proceso de licuefacción se rajaron las paredes de estas viviendas económicas. Y cuidado que estamos hablando de un solo piso. Entonces la pregunta es cómo pudieron haberse fracturado esas paredes, ¿no? Tratándose de vivienda de un solo piso. Y ahí la investigación señaló que la cimentación no tenía las medidas que estaban previstas en el proyecto y hubo dolo en el proceso de construcción. Ahora, en ese sentido, un poco saliendo del tema de Abancay, saliendo del tema de Ventanilla, pero entrando en un tema del suelo, tipo de suelo, lo ocurrido en San Juan del Lurigancho, por ejemplo. Se trata del gobierno haciendo una millonaria inversión en un tema de infraestructura como la línea 1 del Metro de Lima, que fue necesaria desviar la línea del colector de aguas residuales, desde donde precisamente, de manera supuesta se menciona, se había generado todo este problema que ocasionó el aniego. Entonces, en ese nivel, ¿qué es lo que ha fallado respecto a la línea 1 del Metro de Lima, según la experiencia o la observación técnica que podría hacer usted? Mire, lo que se va advirtiendo poco a poco es que esta línea alterna, esta suerte de bypass que se construyó, no tenía todas las seguridades técnicas para poder cumplir su función, porque estamos hablando de una tubería a profundidad que tiene una presión interna, que es la que nace de los fluidos líquidos, pero también tiene una presión externa que nace de la presión digamos, del suelo, pero en este caso particular, además, ¿no?, intensificada por la misma estructura que con el paso de los trenes hace un empuje lateral y vertical. Entonces, esa situación por la cual se expone a un tubo, ¿no?, tiene que tener especificaciones firmes para poder sostener estas dos presiones. Parece ser que eso no se cumplió y por lo tanto, al estar sometido a presiones mayores, no previstas para ese material, lo que produjo fue fisuras que provocó la fuga de las aguas. Entonces, y a partir de ahí, parece ser, no se dicen todavía todos los estudios, hay mucha hermeticidad incluso de la comisión evaluadora, ¿no? Pero definitivamente no hubo el rigor necesario para durante la supervisión, para la selección de los materiales, en la recepción de obras, ¿no?, y también en el mantenimiento. Y esas tres funciones, naturalmente, al final recae en la responsabilidad de SEDAPAL, porque es la que recepciona. Obviamente hay responsabilidad del contratista, hay responsabilidad de la supervisión, hay responsabilidad de la comisión receptora y hay responsabilidad igualmente
de la entidad receptora. Del ejecutor también. Claro, empezando desde el ejecutor. Claro. ¿No? Estamos hablando de la empresa contratista, ¿no? Bien, permítame, por favor, arquitecto Arturo Yep, habilita líneas telefónicas para conversar con el país. 251-9422, 467-4499, líneas telefónicas habilitadas de éxitos. Estamos aquí con el arquitecto Arturo Yep, decano del Colegio de Arquitectos del Perú, hablando sobre esas infraestructuras públicas que en cierto modo comienzan a presentar bastantes problemas, grietas, fisuras, rajaduras, aniegos, como el caso de San Juan del Urigancho, y también respecto a las infraestructuras privadas, que en cierto modo no tienen toda la documentación a la mano con la autorización correspondiente para que de esta forma se puedan levantar. Llamada al aire, 9 de la noche con 27 minutos. Aló, buenas noches. Buenas noches, señor periodista. ¿Qué tal, caballero? ¿Cuál es su nombre? Rapo. Rafo, ¿de qué parte nos llama Rafo? De acá de Santa Beatriz. Te escuchamos, hermano, adelante. Bueno, acá esto pertenece a Lima, a la Municipalidad de Lima, mi caso Ya. es de terror. ¿Por qué? ¿Qué Hay ha pasado? un señor que yo vivo en un edificio de 4 pisos, ¿Ya? hay un señor que ha comprado el primer piso y las 4 ventanas del departamento lo ha convertido en 4 tiendas. ¿Ya? Ha sacado paredes y el segundo piso se ha quebrado. O sea, ya vieron que está quebrado el segundo piso y nadie se hace nada. O sea, sigue el señor poniendo puertas, ya está con las puertas ya para quebrar las paredes. O sea, ya retiró paredes, todo. El segundo piso se ha quebrado en 2 y a nadie le interesa. O sea, que si no tienes plata, no mueves plata, no le interesa a nadie. Rafo, ¿me explicas otra vez, por favor, tú en qué espacio te ubicas? ¿Al costado del nuevo edificio que están levantando o debajo? No, lo que han comprado es el primer piso, un departamento, pero tenía 4 ventanas. Las 4 ventanas las han convertido en 4 tiendas. Ya. Han corrido las ventanas para abajo, son 4 tiendas. E ir a la municipalidad a todos lados, a Defensa Civil, a nadie le interesa nada. O sea, va a reclamar, el señor ya abrió las 4 puertas. Y está quebrado el segundo piso. Yo quiero que el alcalde Muñoz se entere de esto, porque de repente están coludidos algo, y es increíble, pues, ¿no? Bien, Muchísimas gracias, Rafa, por la comunicación telefónica. Y, por ejemplo, arquitecto, hay un tema de denuncia, la infraestructura que levantan sin ningún tipo de criterio, rajadura de por medio, riesgo mortal de por medio, va a la municipalidad, como se decía, los entes de control no están funcionando. Va a la municipalidad y nadie le da cuenta. Mire, de todas maneras, así como lo he explicado, hay una situación de riesgo, porque está hablando de un vano que ha sido ensanchado para que pase de ser una ventana, parece ser, se ha convertido en una puerta de ingreso a un local comercial. Al hacerse eso, lo que está haciendo es reduciéndose en términos generales el soporte de la edificación. Pero hay que conocer un poco más de detalle, porque no sabemos si es que lo que se ha eliminado son muros o partes de la placa de concreto, o son solamente tabiques livianos. Habría que conocer un poco más la edificación, pero de cualquier modo lo que sí debe hacer un propietario es presentar una denuncia. Naturalmente lo primero que tiene que hacer es ir a la municipalidad y ahí tiene varias opciones. Tiene la opción de presentarse desde el punto de vista del alto riesgo que puede generarse, puede presentar la denuncia en Defensa Civil. Recuérdense, es seguridad para todos. No solamente Defensa Civil actúa en el caso de un sismo, por favor. Claro. O sea que le tiene que recibir la denuncia. Pero ahí está, menciona el oyente que no le dan ninguna respuesta, se fue, reclamó, no le dan ninguna razón y tampoco interviene en el inmueble. No, presente un documento por escrito y a partir de esa fecha empieza a correr la responsabilidad y a partir de ese momento la responsabilidad está en la municipalidad. Pero también no solamente a Defensa Civil, también puede presentar una denuncia a la oficina de licencia de construcción o a la oficina encargada de la supervisión, porque si tienen licencia, naturalmente no puede hacer la modificación de la obra porque requeriría previamente una modificación autorizada. Ahí tendría que irse al área de catastro directamente para ver la posibilidad. Catastro no, supervisión de obra, que normalmente está en la sugerencia de obras privadas. Bien. Entonces tiene 2 frentes y si ninguna de las 2 reacciona después de una semana, se acerca a la oficina de Inspectoría General de la misma municipalidad para advertirle que 2 órganos de la municipalidad no están respondiendo. Entonces, incluso es más, hasta tiene una tercera opción, que es la gerencia de fiscalización. También puede presentar su denuncia, o sea, tendría 3 áreas
y si ya no responde, entonces ya el tema es serio. Yo creo que ahí el nuevo alcalde va a tener que cambiar su equipo su equipo técnico, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, arquitecto Arturo Ye, por su presencia aquí en los estudios. Muchas gracias. Bueno, Paredes. y esa recomendación que acaba de usted de hacer, vale precisar que también es válida para cualquier situación, porque aquí en la capital, como en cualquier parte del país, hay muchas edificaciones informales y hasta podríamos decir mucha corrupción de por medio, donde funcionarios municipales se hacen a la vista gorda. ¿Quiere usted agregar algo más? Sí, solamente decirle que cada vez más se hace más importante, ¿no?, la participación de los profesionales independientes. Y yo voy a invitar a los profesionales del Colegio de Arquitectos para que actúen como observadores urbanos. Es un gesto que vamos a contribuir con las municipalidades en esa visión de preocupación de lo que está pasando en la ciudad. Bien, válida y sobre todo destacada la opinión suya en esta parte final. Muchísimas gracias una vez más. Buenas noches.